Hacemos una ley pensando en los casos límites y extremos, cuando no todo mundo necesariamente pasa por estos casos límites y extremos. Por ejemplo, era que el doctor mencionaba legislaciones como la de Holanda, donde personas les da miedo a cierta edad ir al hospital porque sabe que no van a salir aunque vayan con una gripe. Porque se aplica a veces la eutanasia indistintamente. Al inicio del proyecto dice, se trata de una situación que violenta la dignidad humana y que los seres humanos no están obligados a soportar. Un momentito. ¿Cómo se violenta la dignidad humana por enfrentar el fenómeno más seguro y más normal que puede tener un ser humano en su vida, cuál es morirse? ¿Cómo se violenta su condición de dignidad? Dignidad quiere decir en latín dignus, que se traduce como valioso. Los seres humanos tienen su dignidad por el simple hecho de pertenecer a la raza humana, por haber nacido, por eso son dignos. Entonces, no se puede atropellar la dignidad humana porque usted está enfrentando una enfermedad en un proceso de muerte natural. Y viene a resolver un tema que, si bien es para una parte muy pequeña de la población, porque eso es una de las explicaciones que hay que hacer, la eutanasia o muerte digna no estaría autorizada para todo el mundo, y muchas veces la gente que se suele enfrentar a este tipo de proyectos es la realidad que quiere mostrar. Digamos, hablan, por ejemplo, del tema del aborto y dicen que todo el mundo va a ir a abortar, hablan de la eutanasia y dicen que todo el mundo va a ir a practicarse una eutanasia. No es cierto. La eutanasia sería un derecho que aplicaría para una población bastante reducida de personas a las que los maravillosos cuidados paliativos que tenemos en este país, que son de primera, ya no le estarían haciendo efecto. Está bien reglamentado en el sentido de que son condiciones muy específicas. Es una persona que está sufriendo, ¿verdad? De alguna u otra forma. El sufrimiento también pues es personal, tiene una condición ya terminal donde la esperanza de vida es mucho menor o hasta incluso lo máximo 6 meses, y está expresando por voluntad propia, que me parece que es algo de sentido común, donde si usted desea ya no seguir bajo esa enfermedad donde no solo es el dolor, sino verse deteriorado, verse en una cama donde no se puede mover, son muchas condiciones. Bien, y vamos de inmediato con nuestra directora Laura Martínez para que nos amplíe el tema. Buenos días. Buenos días, Jennifer Vega. Son las 6:47 de la mañana. Es un proyecto que está presentado aquí en la Asamblea Legislativa de gran interés público. Habíamos visto y escuchado a las opiniones de varias de las personas que debatieron anteriormente sobre la propuesta, incluyendo la proponente, a Paola Vega, la diputada del Partido de Acción Ciudadana. Pero bueno, han habido reacciones de distintas instancias y órganos que forman parte que ejercen control o funciones en nuestro país, como por ejemplo el Colegio de Médicos o el Colegio de Enfermeras. Si bien es cierto, y hay que aclarar, no tienen una posición específica sobre ello, aquí me acompaña esta mañana Griselda Ugalde. Ella es la presidenta del Colegio de Enfermeras. Ella viene en su calidad de enfermera, que por cierto este colegio hoy está realizando, hoy inicia un congreso interesantísimo que tiene que ver con la humanización, gestión de la humanización del cuidado. Y también, por el otro lado, en el set nos está acompañando Mauricio Guardia, fiscal del Colegio de Médicos. Él va también a debatir sobre esto o a poner en perspectiva este tema desde su perspectiva y desde su visión, porque el Colegio de Médicos está analizándolo en una comisión también, por la complejidad del tema, por lo polémico que es. Bien, como tengo aquí a mi lado a Griselda Ugalde, ellas están en Congreso, por cierto, el tema es gestión de la humanización, se habla y hay una gran discusión sobre el tema de cuidados paliativos versus también el tema de la eutanasia, o si una es complementaria de la otra. Con esta iniciativa escuchábamos a distintas voces. Desde su experiencia, desde su realidad, Griselda Ugalde, quien además es la presidenta del Colegio de Enfermeras, y desde lo que ustedes conversan con las enfermeras, lo que viven en esa atención diaria, permanente, constante con los pacientes, me gustaría su posición y poner ya en discusión lo que es esta iniciativa de la eutanasia. Buenos días. Muy buenos días, como bien lo especificó doña Laura, yo en este momento no traigo la voz del Colegio de Enfermeras porque el asunto está en estudio. Esta semana empezamos a analizarlo. Es un asunto muy complejo que involucra aspectos éticos, aspectos religiosos,
aspectos también de jurídicos, entonces tiene que ser analizado, escuchar las diferentes voces, pero mi posición personal es que yo abogo por el derecho a decidir. Las personas tienen derecho a tomar una decisión debidamente informada porque aplicamos los derechos humanos, que es el derecho a la autodeterminación. Esta situación es muy compleja en el sentido que hay que diferenciar qué son cuidados paliativos y qué es la eutanasia. Cuál es la condición que conlleva a una eutanasia, la regulación que tiene y a qué grupo de personas se lo va a aplicar, y responde a un acto médico en el sentido de que el médico debidamente estudiara la situación de la persona y sin posibilidades ninguna de sobrevivencia sabemos que existen enfermedades que tienen diferentes grados de dolor. Cuidados Paliativos ha hecho un gran esfuerzo y un reconocimiento de mi parte por tratar el dolor de las personas y de darle una calidad de vida digna de un ser humano, de una persona que no sea asediada por dolores que a veces no responden a ningún fármaco, ningún tratamiento. Por lo tanto, esta decisión que se tome tiene que tomar en cuenta esos tres aspectos. Además de ello, tiene que tener en cuenta que debe haber una regulación concreta que se cumpla, que cubra el acto que se toma en ese momento de decisión y que establezca cuáles son los grupos que deben tener acceso a esa situación y no caer como en Holanda, en otros países, Luxemburgo, etcétera, que he tenido la oportunidad de estudiar sobre la eutanasia, en que a veces no responde verdaderamente a una situación perentoria, a una condición de vida bastante onerosa, entonces por lo tanto debe tenerse mucho cuidado para hacerlo. Enfermería siempre ha estado acompañando, igual que los otros compañeros y compañeras del equipo de salud, a todas estas usuarias para darles toda la oportunidad de estar en paz, de poder acercarse a la muerte con una visión más tranquila, más serena. Sin embargo, hay situaciones en que las condiciones de vida que mantienen esas personas ya no son condiciones adecuadas y que más bien aletargan un poco la muerte, pero la condición que va a tener no es subsanable. Yo quisiera ahora ahondar con usted, Griselda Ugalde, quien a la vez es presidenta del Colegio de Enfermeras. Usted lo está aclarando muy bien. En este momento están estudiando, hay una comisión, están analizando, porque tiene implicaciones, y usted lo dijo específicamente muy claro, éticas, religiosas y jurídicas. Igual pasa con el Colegio de Médicos, ve ustedes, con estos organismos de control y fiscalización de las profesiones en nuestro país, y obviamente los del área de salud son los que les corresponde este tema. Por supuesto que también ahí podría estar el Colegio de Abogados, pero bueno, me gustaría escuchar al médico Mauricio Guardia, quien a la vez es fiscal del Colegio de Médicos. Buenos días. Inicialmente me gustaría escuchar su posición, ya escuchamos la de Griselda Ugalde, y me gustaría también ahondar un poco en cuáles son esas situaciones que describía Griselda Ugalde en su experiencia como enfermera. Buenos días, don Mauricio Guardia. Le escuchamos. Buenos días. Nosotros como Colegio de Médicos pues estamos valorando muy bien este tema, es muy importante. Como decía la presidenta del Colegio de Enfermeras, involucra mucho la idiosincrasia de un pueblo, involucra mucho temas religiosos, involucra temas legales, habría que cambiar muchos aspectos de tipo legal, pero nosotros siempre nos hemos inclinado de una forma personal, esto está siendo estudiado por una comisión a título personal también, que realmente la persona tiene derecho, así como tiene derecho a una vida digna, debe tener derecho a una muerte con dignidad. Entonces, yo creo que el gran esfuerzo y los grandes avances que ha tenido Costa Rica en lo que son los cuidados paliativos, ayuda mucho a que la persona pueda tener una muerte con dignidad. Ahora bien, es cierto, generalmente proyectos de ley de estos, como decía la señora presidenta del Colegio de Enfermeras, pues conlleva muchas veces ciertos portillos,
en los cuales la gente puede sobrepasar el uso, como ha pasado en otros países del mundo. En casos muy específicos, pues sí es cierto, uno tiene derecho a la persona a tener una muerte con dignidad. ¿Y cómo es esa muerte con dignidad? Pues el que no tenga dolor, el que no tenga sufrimiento. Y eso es lo más importante. Y hoy en día tenemos todos los avances tecnológicos para poder llevar a cabo este proceso. ¿Son suficientes los avances tecnológicos? Me quedo con usted un minuto más, don Mauricio Guardia, médico, quien a la vez es el fiscal del Colegio de Médicos. ¿Son suficientes esos avances médicos que se han dado en el área, sobre todo, y usted me puede corregir, de cuidados paliativos, para tener una muerte digna? Mire, realmente yo considero que sí, hay muchos tratamientos hoy en día en los cuales usted puede tener perfectamente una persona sedada, sin dolor, que tenga una paz, una tranquilidad. Realmente sí tenemos los avances tecnológicos. Hace muchos años, yo diría parte de los 80 y todo eso, pues no existía esa calidad de medicamentos que tenemos hoy en día, que puede conllevar a que la persona no esté con dolor, no sufra dolor. ¿Usted podría citarme algunos casos, de acuerdo con la experiencia que usted tiene? Porque sería muy interesante, ustedes son profesionales de la salud, que ambos compartieran lo que es esa vivencia y lo que es esa realidad cotidiana que tienen que enfrentar. Por ejemplo, usted me dice, hay bastantes avances, situaciones en distintos casos. Por ejemplo, ¿en qué casos hay suficientes avances para que los cuidados paliativos le den una muerte digna a una persona? Bueno, mire, vean, realmente veamos esto. En el proyecto de ley se habla casos terminales. Casos terminales no son solamente oncológicos. Hay gente que tiene una miocardía dilatada, que prácticamente no hay mucho que hacer. Hay que esperar tal vez un trasplante de corazón, las fibrosis pulmonares, los efemas masivos. Hay muchas enfermedades en las cuales el paciente, pues sabemos que va a tener el fin, lo que va a llevar es a una muerte. Ahora, hemos tenido avances tecnológicos, hay muchos medicamentos hoy en día, digamos, en estudio, que en periodo de 3, 4, 5 meses, como siempre está avanzando la medicina, pueden conllevar a que salga en los próximos 3, 4 meses que le da una mejor calidad de vida. Digamos, ¿cuánta gente usted ha sabido que le han dicho que se va a morir, que en un periodo de 6 meses, y resulta que pasa 1 año, 2 años y sigue? Hay fallas diagnósticas muchas veces. Y a usted le dice a un paciente, se va a morir en los siguientes 6 meses, ¿y cuánta gente hemos visto? Yo personalmente en la vida he visto gente que le ha dicho se va a morir, y gente que dura 3, 4 años. Y le dijeron que tiene una expectativa de vida de 6 meses. Y no es cierto a veces. ¿Cuánta gente se le han hecho un diagnóstico y al cabo de un tiempo se demuestra que no era realmente ese diagnóstico, que hubo un error al hacer el diagnóstico? Y usted encausó a una persona en decirle que su perspectiva de vida era mínima. Yo conozco muchos casos de gente de cáncer de páncreas que le dijeron se mueren en los próximos 6 meses, y hay casos que con las quimioterapias, con ayuda, han vivido hasta 2 y 3 años. Increíble. Y sí, pero pasa. Entonces, ¿cómo vamos a decirle? Imagínese una persona que en el proyecto le dice, usted tiene 6 meses, y a los 6 meses usted puede decir, mejor, duérmame. ¿Ya? No puede ser. En ese aspecto hay que tener mucho cuidado a la hora de legislar en este asunto. Por eso nosotros lo estamos estudiando muy a fondo, con los expertos, con todo esto, para valorar realmente y decir en qué momento una persona dice, ya no hay nada más que hacer. ¿Cuánta gente hemos visto a veces en una unidad de cuidados intensivos con un shock séptico, con una insuficiencia renal severísima, no funcionan los riñones, ya se van a morir y lo tienen con vasopresores, lo tienen con esto, y eso ya, como dicen vulgarmente, no dan ni un 5 por él, y al cabo de insistencia, de tratamientos, mejora y mejora, y después sale completamente normal.
¿En qué momento, cuánta gente le han diagnosticado una enfermedad terminal y a la hora de la hora vive muchos años más? Entonces, aquí hay que tener, como decía la señora presidenta del Colegio de Enfermeras, mucho cuidado a veces, porque los cambios tecnológicos vamos mejorando y logrando mejores perspectivas de vida. Entonces, ¿hasta qué punto podemos limitar y decir, ya no hay nada más que hacer? Yo creo que no somos dioses para decidir eso. Bien, escuchaba usted al doctor Mauricio Guardia, fiscal del Colegio de Médicos, Griselda Ugalde, presidenta del Colegio de Enfermeras. Comparto totalmente lo que dice don Mauricio. Yo trabajé 42 años en servicio. ¿Cuánto llegó muertes inesperadas y cuántos también condiciones que uno pensaba no amanece mañana esa persona y resulta que empieza a dar cambios y revive y sale adelante contra todo pronóstico que habíamos adelantado o habíamos pensado? Por eso yo creo que también el cuarto elemento que tiene que introducirse es el elemento científico, el elemento que aborda cuáles son todas las tecnologías que en este país, y gracias al doctor Salas, que tengo que darle un reconocimiento, él luchó muchísimo por tratar el dolor de las personas y darle calidad de vida. Además de que la muerte digna no es solo porque se practique eutanasia, y eso hay que tener mucho cuidado. La muerte digna es todos los esfuerzos que se hacen para mantener los derechos humanos de las personas, el respeto a la persona, el acercamiento que le hacemos como equipo de salud, y que en eso enfermería está 24 horas por 7 días dando la atención a las usuarias, y que en conjunto como equipo de salud, porque yo siempre creo que la atención es de un equipo, en que todos nos reunimos con un fin común para ayudar a esa persona usuaria de la atención, y que han revolucionado. De hoy a mañana les sorprende a uno cómo aparecen diferentes tecnologías, innovaciones que nunca imaginamos que existieran. Entonces yo creo que también el cuarto elemento es el elemento científico, y que nosotros nos podemos equivocar y muchas veces damos un criterio, se ha estudiado con mucha seriedad, con mucha precaución, y sin embargo nos llevamos una gran sorpresa. Entonces este análisis tiene que ser hecho profundamente, inclusive consultar a la población costarricense, la población que vive en este país, cuál es su pensamiento al respecto, qué es lo que sienten, aclarar dudas, aclarar qué es un suicidio asistido, que me llama la atención, y qué es la eutanasia, qué es claro, por qué se tiene que practicar, en qué condiciones, porque también en el momento que se tome el acto médico, la decisión de aprobar esa situación, también pueden haber implicaciones legales que conduzcan inclusive a problemas. A demandas penales. A demandas penales. Eso lo entiendo, pero ¿cuándo es? Porque lo que entiendo, el proyecto no es de suicidio asistido, no, lo ha aclarado la diputada reiteradamente. El punto es cuándo, y entiendo lo que ustedes plantean, tanto el doctor Mauricio Guardia, fiscal del Colegio de Médicos, como usted, Griselda Ugalde, presidenta del Colegio de Enfermeras. Ambos, vuelvo a reiterar, o más bien reitero, ambas instancias, ambos organismos de control de las profesiones y de fiscalización de las profesiones de salud en este campo, específicamente, están analizando el tema, ¿verdad? Ustedes están haciendo aproximaciones, pero es muy importante que ambos colegios ya tengan esas aproximaciones. Eso lo comprendo. El punto es cuando lo que le logro interpretar a la diputada en la presentación de la iniciativa, el punto es cuando ya se está prolongando la vida de una persona prácticamente por aparatos, y la persona sí está sintiendo muchísimo dolor. O sea, creo que es en casos de situaciones mucho más extremos y más complejos que el proyecto está planteando la posibilidad de la eutanasia. Me quedo aquí con Griselda Ugalde, enfermera y presidenta, y ya vamos con el doctor Mauricio Guardia.
Es que lo que yo creo que para determinar el dolor es un asunto muy discutible y muy variado, porque si tenemos los mecanismos de sedación, de que podemos poner un coma inducido a la persona, que en ese momento yo desde ella no podría decir si el dolor se le ha mitigado. Siento el alivio y siento la tranquilidad y que no hay manifestaciones de sufrimiento por el dolor. Pero cuando depende la vida de aparatos y que si esos aparatos se quitan, la persona se muere, entonces es ahí donde se debe tomar, se debe orientar a la persona, a los familiares, porque serían los que tomarían las decisiones, a menos que ya haya una decisión establecida por la persona que está en esa situación. Nosotros, yo creo que lo importante es ahí, teniendo la decisión debidamente informada y la condición que ya no es tratable en ningún sentido, que se aplicaría este concepto. Pero esto es una apreciación porque primero tenemos que estudiar y poder determinar esas situaciones críticas verdaderamente que llevan a ese acto. Ahí usted particularmente sí cree. Yo creo en creo en el derecho a decidir en ese sentido, pero eso es una especulación personal que tengo. ¿Y usted ha vivido o ha visto situaciones así? Es lo que quisiera como que me ilustraran ambos a propósito, de acuerdo con sus experiencias. ¿Ha vivido, Griselda Ugalde, presidenta del Colegio de Enfermeras, situaciones así? ¿O sí. ¿Se ven diariamente situaciones así? No diariamente, pero sí se ven en algunas situaciones de traumas en que la persona ha perdido ya toda y está afectada en todo su sistema y es una persona que vegeta, ¿verdad? Es una persona que ya si se le quitara el aparatos que tiene, todos los diferentes tecnologías que se aplica, la persona inmediatamente está lista para la muerte, o sea, se muere en ese momento. Pero no es una situación de todos los días, hay situaciones graves, por eso tenemos cuidados intensivos, cuidados intermedios, y depende también del tipo de afectación que tenga la persona y que no haya ninguna otra posibilidad y la persona, si se quita el aparato, muere porque ya no hay nada que se pueda hacer por ella, ya se agotaron todas las medidas para mantener la vida. Lo que yo no quisiera es que eutanasia sea sinónimo de una muerte digna. La muerte digna se está dando en todos aspectos, aliviando los sufrimientos, dándole oportunidad de tratamientos a la persona y lo que estamos asegurando es condiciones de vida de la mejor calidad para ese ser humano, pero si ya hay una toma de decisión en algo que es irremediable, la persona tenga la oportunidad, totalmente tenga la oportunidad y el equipo de salud que está tomando la decisión esté debidamente convencido y pueda responder, tenga la oportunidad de que pueda aplicarle ese tratamiento, esa alternativa para hacerlo y no se vea asediado de los otros problemas que podrían afectarlos. ¿Qué dice el doctor Mauricio Guardia, fiscal del Colegio de Médicos? Usted escuchaba. Sí, claro. Nosotros, pues, hay una parte importante, como decía doña Griselda, los pacientes que han pasado en unidades de cuidados intensivos donde ya no hay más nada que hacer, que ya no responde a ningún tratamiento, pues realmente ahí es aquel paciente en el cual generalmente se deja sin dolor, se le pone una sedación completa, se deja nada más con los medicamentos, con los básicos, con lo que es el respirador, con lo mínimo, que es los líquidos, lo mínimo, donde el paciente prácticamente, como decimos, se va apagando poco a poco. O sea, va a ir muriendo, su organismo va evolucionando a la parte natural de la vida, que es la muerte. De una forma, yo digo, prácticamente con mucha dignidad, porque el paciente no está sufriendo. ¿Acaso cuando usted lo operan y la sedan, usted siente algo en la cirugía? Si usted siente algo, le dan
le pone un poquito más de anestesia, pero realmente usted en una cirugía usted se despierta pues con el dolor postquirúrgico, hoy en día le ponen una bomba isomérica, muchos tratamientos para que usted no tenga absolutamente nada de dolor. Y usted dice, qué maravilla más grande, ni me acuerdo que me operaron ni nada de eso. Bueno, igual se puede practicar esta situación en estos casos terminales. Y yo creo que eso es un fundamento básico. Una de las cosas que yo veía también en el proyecto, que es muy interesante, que hay que entrarle a fondo, no habla en ningún momento de una evaluación de técnicos, no tiene una evaluación psicológica de la situación del paciente. Usted le dice a un paciente, usted tiene un cáncer terminal, usted se va a morir, usted fácilmente entra en una depresión de los 11.000 demonios, yo no quiero sufrir esto, y a lo mejor no es terminal. Entonces, muchas veces es importante tener una evaluación completa del paciente, no dejarle en manos de esto solo el doctor decide en qué momento ya, o el equipo médico, no. Tiene que ser una participación multidisciplinaria donde entre psicólogo, psiquiatra, trabajadora social, todo el entorno en el cual el paciente tenga toda la facilidad de decidir y la ayuda para tomar la decisión de qué es lo que quiere. Yo creo que eso es muy importante, que está dejando un vacío este proyecto. Ok. Me voy a quedar con usted, doctor, porque aquí precisamente hay un comentario, hay dos comentarios que voy a pasar a leer y para quienes nos siguen, para que los vean en pantalla, para quienes nos siguen a través de las plataformas y también por 13 Costa Rica Televisión, pero para quienes nos están siguiendo por la 101.5 FM Costa Rica Radio, los escuchen, porque uno tiene que ver precisamente con lo que usted está comentando, doctor. Así que se lo voy a leer. Alan Demo 107 dice, la eutanasia solo para casos especiales, no puede quedar a la libre para no abrir un portillo a los suicidios colectivos. Ese no está tan relacionado con lo que usted y también Griselda Ugalde, presidenta del Colegio de Enfermeras, estaban comentando. Mario Rojas dice lo siguiente, a este me refiero. El médico del Colegio de Médicos habla de que involucra temas religiosos, lo cual no es su campo. Una muerte digna no es mantener a una persona sedada e inconsciente para decir que no tiene dolor y puede vivir. Se debe dejar a la persona y la familia utilizar su libre albedrío y no imponer sustancias químicas y tecnología jugando a dioses para preservar, dizque, la vida. Sobre ese en particular, doctor, me gustaría su reacción porque está relacionado con lo que usted estaba comentando, con lo que estaban comentando ambos. Bueno, realmente la decisión es definitivamente del paciente y en segunda instancia de la familia, porque nosotros siempre en nuestra vida cotidiana, la primera decisión es el paciente es el que decide qué es lo que quiere, si él quiere tomar la opinión de sus familiares, bienvenida, pero si un paciente está consciente, orientado, él es el que toma la decisión. Yo muchas veces me dice el paciente que la mamá quiere que hagamos tal cosa o el hijo quiere, en un momento, su papá es el que tiene el derecho de decidir qué es lo que quiero. Ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Lo que nosotros como médicos buscamos que el paciente realmente no sufra, no tenga dolor. Eso no involucra en ponerle sustancias químicas, como dicen, para matarlo o viceversa, de mantener una agonía, porque a veces es eso, no es darle calidad de vida, sino mantener una agonía. Ahí es donde hay que tener la diferencia entre una y otra situación. Finalmente, Griselda Ugalde, presidenta del Colegio de Enfermeras. Bueno, sobre ese comentario último, ¿qué sentido tiene mantenerse sedada una persona aunque no tenga dolor por un largo periodo de tiempo asistida por máquinas? Eso es lo que comentaba Mario Rojas en su opinión. Algo muy importante es nuestro principio fundamental es preservar la vida y dar oportunidad que la persona pueda tener una vida digna, una calidad de vida que es fundamental. Eso es lo que pretendemos con los cuidados.
Cuando se aplica la tecnología, ya sea farmacéutica o de tipo de máquinas, etcétera, es porque pensamos que hay que darle la oportunidad a esa persona que en algún momento pueda salir adelante. Pero el respeto al derecho a decidir está totalmente en la persona usuaria debidamente informada, que eso no es por libre albedrío. La persona tiene que estar debidamente informada y conocer todo el proceso como tal, y si está consciente, se respeta la autodeterminación. Pero siempre que eso asegure que es irreversible la condición de la persona. Se le mantiene un coma inducido, etcétera, para que la persona pueda estar sobreviviendo y dársele los cuidados que tiene derecho toda persona. Sin embargo, esa decisión así tomada ton y son no se puede. Tiene que estar debidamente comprobada la situación, informada la persona y que la persona acepte las circunstancias que conlleva que le tenga que retirar el aparato o que se le retiren las sustancias o que se le aplique el tratamiento para inducir inmediatamente la muerte. Y cuando dicen que no es un aspecto religioso, que recordemos que las personas son seres humanos integrales y que la visión es integrada e integral y no podemos fragmentar, lo espiritual es una cosa, no. Tener en cuenta inclusive las preocupaciones y las dudas que tenga que tener en ese campo la persona en su parte religiosa, en su parte, la calidad de vida espiritual que tiene. O sea, son muchos factores los multivariados que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, la toma de decisión conlleva a estudiar el asunto en las diferentes dimensiones y reconociendo siempre el derecho de la persona a decidir. Gracias a Griselda Ugalde, presidenta del Colegio de Enfermeras, y también al fiscal del Colegio de Médicos, el doctor Mauricio Guardia, por hacer unos acercamientos sobre esta discusión. Ambos colegios están analizando a través de comisiones este tema. Todavía no han dado un pronunciamiento, pero por supuesto, por ser profesionales de las ciencias de la salud y el tema de eutanasia que involucra a esta área, eran de interés para nosotros conversar con ellos esta mañana. Vamos a una pausa y ya venimos con otro de los temas también de interés y que tiene que ver con la solicitud de la Defensoría de los Habitantes al Ministerio de Salud prohibir de manera inmediata el uso no agrícola del glifosato y su utilización como herbicida en los espacios públicos y zonas verdes. Ese tema lo vamos a tener aquí con distintas voces después de esta pausa.